Increíble, hoy vamos en hora 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El líder de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ataca en el Parlamento Europeo a Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, por su nula gestión de la DANA. 2 semanas desde la catástrofe en Valencia en que usted efectivamente se ha escondido de los españoles, lo cual no me sorprende porque su jefe, Pedro Sánchez, ahora ha huido a Azerbaiyán. Sin embargo, no va a quedar impune. Todos los aquí presentes, antes de votar su candidatura, deben saber que usted, como ministra de la que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar, las alertas meteorológicas y la gestión de proyectos hidráulicos, es responsable de la tragedia en Valencia. Disponía de la información sobre cauces desbordados en tiempo real y no hizo nada. Conocía el riesgo de inundaciones habituales en esa zona del Levante español y no hizo nada. Nunca ejecutó las obras hidráulicas previstas en el Plan Hidrológico Nacional, que habrían evitado las riadas hasta en 16 ayuntamientos. Ha impedido la limpieza de los cauces y dejó de ejecutar el plan de gestión de riesgos inundables en la cuenca hidrográfica del Júcar, en las presas previstas en la Rambla del Pollo. Señora Rivera, si usted es comisaria, ¿va a hacer lo mismo con la Unión Europea? ¿Va a dejar de ejecutar las obras previstas y presupuestadas? ¿Va a prohibir la limpieza de los cauces en los ríos europeos? Ante las críticas continuadas de Vox y el PP, Rivera ha cargado la responsabilidad de la catástrofe de la DANA sobre el gobierno de la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón, diciendo que las alertas se emitieron en tiempo adecuado, pero que las autoridades locales no siguieron. Además, también quiso hacer hincapié en lo que se tendrá que hacer en Europa durante los próximos años en este sentido. Desgraciadamente, fenómenos meteorológicos extremos como los vividos hace 2 semanas, el vivido hace 2 semanas, serán cada vez más frecuentes, más intensos, y por eso creo que es importante acordarnos de la necesidad de entender y reforzar nuestra capacidad de observación del clima, de descarbonizar nuestra economía, de invertir en preparación para adaptarnos y ser más resilientes, pero también de reforzar los sistemas de respuesta, de protección, los sistemas de alerta. Todo sigue siendo prioritario. Es un campo en el que Europa ha venido avanzando desde hace mucho tiempo. Cabe resaltar que en el día de ayer se llevó a cabo parte del examen para el nombramiento de Rivera como vicepresidente de Transición Justa, Limpia y Competencia en el Parlamento Europeo. Bueno, ayer teníamos un test para el Partido Popular importante. Ya saben ustedes que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos en Bruselas. Son los que han acordado reelegir a Ursula von der Leyen y los que han acordado pues los repartos de comisarios, este socialista de tal país, este popular de tal otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Han reelegido von der Leyen con el apoyo de los denominados, entre comillas, liberales europeos, que de liberales no tienen absolutamente nada, con el apoyo de los verdes, etcétera, 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 para seguir haciendo las mismas políticas que están arruinando Europa. O sea, ya hasta la locomotora industrial de Europa, que es Alemania, se está empezando a detener. Se está destruyendo la industria alemana a una velocidad brutal gracias a toda esta gente. Bueno, pues ayer tenía el Partido Popular un marrón, como se suele decir, encima de la mesa, porque claro, habían pactado elegir a Rivera para comisaria de la transición justa, resiliente y ecosostenible Oxy-Action Plus. Y lo que ha pasado en Valencia, evidentemente, situaba al PP en una posición enormemente delicada, porque si votaban a favor para cumplir el pacto con los socialistas europeos, pues entonces evidentemente eso les iba a pasar una factura inmensa en España, entre sus electores. Pero tampoco querían votar en contra, porque tienen un pacto, ¿no? Bueno, pues ayer el PP, ¿qué hizo? Pues lo que se hace en el rugby, patada a seguir. Hoy algunos medios titulan: el PP bloquea en Bruselas la nominación. No, el PP la ha aplazado. Lo que ha conseguido ayer el PP, y me parece elogiable, y le elogio por ello, es que sus socios europeos accedan a aplazar el nombramiento de Rivera, a discutirlo más adelante, con el argumento dado por el PP español de que Rivera tiene que dar primero explicaciones por el tema de la catástrofe de Valencia en el Congreso de España.
seguimos sin escuchar explicaciones del gobierno en el Congreso de España. Bueno, el caso, Rivera comparecerá el día 20 de noviembre, creo recordar, y el PP, pues ayer logró que su grupo, donde es el segundo subgrupo más numeroso después de los alemanes, pues aceptará retrasar la audiencia para ver si se confirma o no a Teresa Rivera hasta después de esa comparecencia de Teresa Rivera en el Parlamento español. Eso está bien. Desde aquí, pues felicito al PP por ello, pero los españoles esperamos que no sea un mero aplazamiento, que no sea un mero ganar tiempo. Ayer, el grupo de Patriotas por Europa, al que pertenece Vox, pues pidió directamente que no se nombre a Teresa Rivera comisaria europea. Y si el Partido Popular Europeo quiere forzar a que el gobierno español elija a otro comisario europeo distinto de Teresa Rivera, lo puede hacer. Tiene los votos suficientes para tumbar a Teresa Rivera. Si acuerda con el grupo de Vox y con los grupos más a la derecha de Vox, que eso es lo que hay que hacer. Lo de ayer del PP está medio bien. Vale como aplazamiento. Admitimos pulpo como animal de compañía, pero después de que Rivera comparezca en el Congreso de los Diputados, el voto tiene que ser no. Y los españoles no entenderían ninguna otra cosa. Ayer el grupo de Vox en el Parlamento Europeo como una piña detrás de Vox para votar no a Rivera. Señores del PP, aprovechen que tienen aliados que quieren lo correcto para España y para los españoles. Bueno, veamos qué es lo que hizo el PP. Como les hemos contado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha conseguido que el grupo del PP europeo bloquee temporalmente la votación para la elección de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea, hasta que la ministra comparezca para explicar la gestión de la reciente Dana en Valencia. La comparecencia de Rivera está programada para el próximo 20 de noviembre. La presión ejercida por el PP ha llevado a posponer tanto la votación de Rivera como la de los otros 5 vicepresidentes propuestos por Ursula von der Leyen para formar parte del nuevo colegio de comisarios. Por ahora no hay una fecha establecida para la votación, aunque se espera que tenga lugar la próxima semana. Bueno, pues vamos a ver cómo se las apañan de aquí a la próxima semana. Lo dicho, está bien el aplazamiento. Creo que de esa manera, si el PP quiere oponerse de verdad al nombramiento de Teresa Rivera, pues tiene tiempo de explicarle de sobra a sus aliados europeos del Eurogrupo Popular cómo está la situación y quién es esta señora y qué responsabilidades tiene en lo que ha sucedido en la catástrofe de Valencia. Y después de eso, pues espero que el voto sea no. Los españoles no entenderían otra cosa. Ayer, en su comparecencia, Teresa Rivera pues dejó claro cuál es el clima de opinión dentro del gobierno socialista. Intentar echarle el muerto al PP de Valencia, a Carlos Mazón. No, que nosotros dimos las alertas, pero que no se hizo caso. No, perdón, ustedes no dieron ninguna alerta. Ustedes tenían los datos, podían haber dado una alerta en condiciones, pero se limitaron a pasarlos a la Comunidad Valenciana. O sea que me llama un vecino, me dice que, oiga, que están intentando entrar en mi casa para atracarme y matarme. Y entonces cojo yo y llamo al alcalde del pueblo. Oye, que ahí dice un vecino. Pero, oiga, que tienes la obligación de intervenir. Eres la máxima autoridad. Eres quien en otras ocasiones, incluido un simulacro que celebrasteis en Huesca en abril de 2019, sí que considerasteis necesario movilizar miles de efectivos. Para un simulacro de inundación en un pueblo, sí. 3.500 policías movilizados y policías y militares movilizados en 24 horas. Pero para una inundación real que ha arrasado 69 pueblos, ahí no había que movilizar nadie. Lo tenía que pedir la
comunidad autónoma. Durante el día de la tragedia, ni la comunidad autónoma ni el gobierno español estuvieron a la altura. La incompetencia, la descoordinación, la falta de información y la falta de sentido común de alguien que dijera: oiga, que nos viene una catástrofe de 3 pares de narices, fue clamorosa. Ni en la EMET, ni en la Confederación del Júcar, ni en el Servicio de Emergencias Valenciano, ni en la Generalidad Valenciana, ni en el Ministerio de Teresa Rivera, en ningún sitio hubo un gramo de sentido común. Eso durante el día de la catástrofe. Pero antes, las responsabilidades de, sobre todo, el departamento de Teresa Rivera y sobre todo las políticas progre asesinas del gobierno son clamorosas. Y es que después, la respuesta a la tragedia es directamente criminal. Lo que hizo Sánchez de retrasar la ayuda, eso es criminal. Y eso no es imputable a Mazón, eso es imputable a Sánchez. A ese Sánchez que preside el gobierno en el que está Teresa Rivera. Bueno, el gobierno continúa con su manejo político del asunto. Ya saben ustedes que el gobierno salió a decir que si necesitaban más recursos que los pidieran. Hace falta tenerlos cuadrados para decir eso. El gobierno pues salió a anunciar un paquete de medidas de ayuda que, frente a los 32.000 millones que calcula Mazón que le ha costado a la Comunidad Valenciana la catástrofe, pues resulta que el gobierno solo da la sexta parte, 5.000 millones. Ha anunciado 10.000, pero 5.000 de ellos son créditos ICO, o sea, a devolver. Luego entonces solo da el gobierno en su Real Decreto una sexta parte de lo que se calcula que será necesario. Pero además es que aprovechan el decreto para meter su basura política. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez introduce una reforma en el decreto de ayudas por la DANA para permitir la continuidad en el cargo del jefe operativo de la Policía Nacional. Según el Boletín Oficial del Estado publicado ayer, el Ejecutivo ha aprovechado la redacción del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes por la DANA para evitar la jubilación forzosa del DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González. González, máximo cargo uniformado de la Policía Nacional, es una figura de plena confianza del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo. En circunstancias normales, el reglamento establece la jubilación obligatoria al cumplir los 65 años, un umbral que González estaba a punto de alcanzar. Sin embargo, gracias a esta maniobra impulsada por el gobierno a petición del Ministerio del Interior, podrá mantenerse en el puesto. ¿Cómo quieren que lo califique? ¿Lo llamamos otra canallada más de Sánchez? Aquí hay dos temas distintos que se mezclan. Uno es si es adecuado el prolongar el mandato de este jefe de la policía. Eso puede ser discutible. En principio yo no tengo nada para que, si existe la posibilidad legal de prorrogar su permanencia en el cargo, si es alguien eficiente y que merece la pena, pues se haga. Yo no tengo nada contra eso. En ese debate entraré luego. Pero hay otro tema. Si quieres hacer eso, pues haces un Real Decreto aparte. Pero aprovechar el decreto de emergencia por la catástrofe de Valencia para meter eso es una canallada. Estás de nuevo utilizando a las víctimas. Y eso es inmoral, Pedro Sánchez. Si alguien está en desacuerdo con la prórroga de la permanencia de este señor, ¿qué hace? ¿Tiene que votarte que sí al decreto? Porque claro, como están ahí ayudas para los de Valencia, mucho menos de lo que necesitan, pero hay ayudas, entonces hay que votarte por tus narices el decreto. Porque no has aprovechado para meter ahí los nombramientos en Televisión Española, hombre, ya de paso. O yo qué sé, pon un párrafo, quedan aprobados los presupuestos generales del Estado. ¡Pum! Hace falta ser muy miserable, Pedro Sánchez, para hacer las cosas que haces.
Hace falta ser muy miserable para condicionar, como has hecho, las ayudas a los valencianos a la aprobación de los presupuestos del Estado. Hace falta ser muy miserable para meter el asunto este de la prórroga en el cargo del DAO de la policía en el decreto de ayudas de emergencia a los valencianos. Pero bueno, ¿acaso es noticia que Pedro Sánchez se comporte de forma miserable? Pues no, no lo es, pero bueno, tendremos que denunciarlo. Y vuelvo a la pregunta, ya les he dicho, hay dos aspectos distintos en este tema. Uno es de si a este señor hay que prorrogarle y otro es que se aproveche lo del decreto de emergencia para ayudar a Valencia para meterlo ahí de rondón el asunto. La pregunta, ¿a este señor hay que prorrogarle en su mandato? Este es el jefe máximo uniformado de la policía, mano derecha de Marlaska. ¿Saben ustedes quién es este? El que se comió el marrón de lo de la llegada del Polisario, del jefe del Polisario, Ibrahim Gali. ¿Se acuerdan ustedes durante la pandemia? Llegó aquí en un avión, follón diplomático, Marruecos, pues medio ruptura de relaciones, al final le costó todo el asunto el puesto a Arantxa González Laya, y a Marlaska pudo eludir las responsabilidades porque este dijo que no le había informado a Marlaska. O sea, es un fiel servidor de Marlaska. Por eso le quieren mantener en el cargo. Pero a mí me gustaría recordarles algo que hemos sabido en estos últimos días y de lo que luego hablaremos porque hay más noticias. Este señor tiene un subordinado que es el jefe de la UDEF, ¿no? La Unidad de Delitos Económicos y Financieros, entre cuyos cometidos está luchar contra el blanqueo de dinero. El jefe de la UDEF acaba de ser detenido bajo la sospecha de blanquear dinero para el narco, ¿no? ¿Tiene alguna responsabilidad política este DAO de la policía? No sé. ¿Tiene alguna responsabilidad política Marlaska? ¿Han dado alguna explicación alguno de los dos? Porque yo, hasta que no me den alguna explicación razonable de cómo es posible que hubiera un tío al frente de la UDEF blanqueando dinero del narco y con una gama de coches de lujo, nadie se daba cuenta en su entorno, ninguno de sus superiores vio nada, ni supo nada, ni recibió ninguna indicación o aviso por parte de algún inferior. Oye, que este tío que tiene ahí unos cochazos que te pasas. ¿No recibieron ningún dato Marlaska ni el DAO? Porque me resulta difícil de creer. Y mientras no me aclaren esas dudas, pues no me puedo pronunciar sobre si me parece adecuado que se prorrogue la actividad profesional de este señor más allá de la edad de jubilación. ¿No? Bueno, seguimos conociendo más datos de la canallería de este gobierno y de cómo ha evitado ayudar a Valencia. Porque el problema no es ya solo que el gobierno no movilizara los medios de los que dispone, que son muchísimos. El problema es que encima rechazó los medios que se le ofrecían. Escuchen. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha afirmado que su gobierno estaba listo para enviar ayuda a Valencia, pero que la oferta no fue aceptada por el Ejecutivo español. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. Terminémoslo para que salgan hoy en la noche, si pueden, que estén aquí mañana. La oferta inicial de ayuda de Bukele se hizo pública a través de sus redes sociales, cuando afirmó que había transmitido al gobierno su disposición de apoyar a través de su Ministerio de Exteriores. Sin embargo, desde entonces la respuesta de España a la oferta ha sido nula, lo que ha llevado al presidente salvadoreño a tomar la decisión de redirigir sus recursos hacia Costa Rica. El ofrecimiento de Bukele fue recibido de inmediato por el presidente costarricense, quien agradeció la ayuda especialmente tras haber solicitado asistencia a Estados Unidos para hacer frente a los daños ocasionados por las recientes lluvias en el país. Las inundaciones han afectado gravemente a varias comunidades, especialmente la provincia de Guanacaste, en la costa del Pacífico de Costa Rica.
Yo espero que Marlaska y Sánchez respondan ante un juez por qué rechazaron la ayuda tanto de Francia como de El Salvador. En el caso de Francia sabemos que Marlaska le dijo al gobierno francés que no era necesaria la ayuda, que el gobierno francés había ofrecido de manera inmediata. En el caso de El Salvador parece que ni siquiera contestaron. Si contestaron lo hicieron negativamente, porque tenía preparado en 24 horas Bukele a 300 personas y para llevarlas a Valencia en avión, con materiales, con equipamiento, con comida, etcétera. Y tururú. ¿Hace falta más prueba de que el gobierno ha querido evitar que se ayudara a Valencia? Y porque no han podido con la iniciativa privada. Luego tendremos a uno de los líderes de Revuelta para que nos explique pues todo lo que han hecho en todo este tiempo. Pero vamos, si hubieran podido prohibir que los ciudadanos privados ayudaran a Valencia, pues supongo yo que lo habrían hecho, ¿no? Igual que rechazaron la ayuda de Francia o de El Salvador. En realidad, lo que ha hecho el gobierno es toda una declaración de autoinculpación. Ese gobierno que está diciendo que es que Mazón tenía que solicitar la ayuda, sin embargo, se permitió el lujo de rechazar ayuda internacional. Solo 12 días después de la tragedia se ha recurrido a el mecanismo europeo de ayuda para emergencias. Pero inicialmente rechazaron toda la ayuda internacional. Querido Sánchez, querido Marlaska, si era Mazón el que tenía que decidir qué ayuda le hacía falta, ¿en virtud de qué decidieron ustedes rechazar la ayuda? Porque no redirigieron al gobierno francés y al gobierno salvadoreño hacia Mazón para que Mazón decidiera si hacía falta ayuda internacional o no. Si era el responsable Mazón, según ustedes, porque ustedes dicen no. ¿En virtud de qué? Pues porque realmente los responsables eran ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué no solo no enviaron ayuda a Valencia a tiempo, sino que rechazaron la que les ofrecían otros gobiernos? Porque todas las explicaciones que se me ocurren son malas. Y por supuesto la más verosímil de las cuales es porque ustedes querían que en Valencia la situación fuera lo más catastrófica posible, para que Mazón se cociera en su salsa, ¿verdad? Bueno, les he hablado... Por cierto, Teresa Rivera ayer en su comparecencia en el Parlamento Europeo dijo que había que profundizar en los sistemas de alerta frente a las emergencias climáticas, porque hay mucho cambio climático y que Europa lleva andado un gran camino y hay que profundizar en los sistemas de alerta y de respuesta. Sí, Europa lleva andado un gran camino. Por ejemplo, poniendo en marcha un sistema coordinado de respuesta a emergencias por el cual los países pueden decir, que he tenido una emergencia, mándenme ayuda. ¿Por qué el gobierno ha tardado 12 días en activar ese mecanismo? Porque saber que existía lo sabían. De hecho, hicieron uso en simulacro de ese mecanismo en abril de 2019, en su simulacro en Huesca, de una inundación en un pueblo. ¿Por qué ahora se ha tardado 12 días en pedir esa ayuda? Europa ha avanzado mucho, sí, señora Rivera, en la creación de mecanismos de respuesta a emergencias. Pero ¿de qué sirve que avance Europa si ustedes no piden esa ayuda en 12 días? Y mientras tanto, las calles de muchos pueblos siguen llenas de los escombros que la inundación ha dejado. Bueno, les he hablado antes de lo de la prórroga del DAO, del jefe máximo de la policía, que acaba de meter de rondón este gobierno canalla en el decreto de emergencia de la Dana. Hay más noticias de lo del jefe de la unidad antiblanqueo detenido por presuntamente blanquear dinero del narco. Escuchen esta noticia porque tiene su miga.
Asaltan la casa del jefe de la UDEF de la policía, en la que estaban escondidos 20 millones de euros del narcotráfico. La casa estaba precintada por orden del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. No obstante, varias personas irrumpieron en la propiedad saltando la valla y forzando una de las ventanas para acceder al interior. En un primer momento, la policía sospecha que los asaltantes podrían ser saqueadores en busca del botín millonario que la gente tenía escondido en su chalet, pero que ya no se encontraba allí. Sin embargo, también se baraja la posibilidad de que algún antiguo socio del oficial detenido haya intentado destruir pruebas que pudieran haber pasado desapercibidas durante el exhaustivo registro policial del domicilio. O sea, se detiene al jefe de la unidad antiblanqueo de la policía, al jefe de la UDEF. Se le detiene por presuntamente blanquear cantidades ingentes de dinero para el narco. Se le incautan varios millones de euros en su despacho. Se le incautan 20 millones de euros que tenía escondidos dentro de una pared en la casa de su chalet. Se precinta el chalet. Y alguien entra saltándose el precinto y asalta la casa. Opciones. A. Era alguien a ver si había en alguna otra pared más dinero. Tal vez algún socio del detenido. Era alguien, efectivamente, como sospecha la propia policía, que fuera a destruir pruebas que no hubieran sido encontradas tras el registro de la casa. ¿Cuándo piensa dar explicaciones el gobierno? Porque este señor es un nombramiento de Marlaska. ¿Tiene alguna relación esta noticia, la detención del jefe de la UDEF por presuntamente blanquear dinero del narco, con esa decisión inexplicable de Marlaska de desmantelar la unidad antinarco que operaba en el sur de España, la unidad de la Guardia Civil? ¿Tiene alguna relación esto con pues esas peculiares relaciones que a través de Aldama tenía el gobierno de Sánchez con el gobierno torturador, asesino y narco de Venezuela? ¿Estamos ante una trama de enorme calado? ¿O me van a decir que nadie vio nada y nadie sabía nada de un tío que blanqueaba decenas y decenas y decenas de millones de euros y acumulaba pues toda una escudería de coches de lujo? Insisto, ¿cuándo va a dar explicaciones Marlaska? Me gustaría saberlo. Más que nada por ver qué sabía él y desde cuándo lo sabía. Bueno, vamos con